Hola, bienvenidos a todos. Esta es la clase número 4 de trading de criptomonedas. Hoy vamos a hablar de la importancia de las velas japonesas y hablaremos sobre soporte y resistencias. Veremos algunas velas japonesas en la parte de práctica y algunos soportes y algunas resistencias en la gráfica. Comencemos con qué son las velas japonesas. La vela japonesa es el cuerpo, este sería el cuerpo de la vela. Es la parte gruesa que cuando es alcista casi siempre es verde o azul, y cuando es bajista es roja. Representa el precio de apertura y el precio de cierre durante un periodo específico de tiempo. Si el precio de cierre es más alto que el precio de apertura, el cuerpo de la vela generalmente, como dije, es verde o rojo, indicando un movimiento alcista. Por otro lado, si el precio de cierre es más bajo que el precio de apertura de la vela, vendría siendo rojo. En la parte práctica, el tamaño de esta vela es muy importante, y las sombras, que vienen siendo esta parte de aquí. ¿Qué quiere decir la sombra? Quiere decir que, voy a pasar a la otra diapositiva, cuando la vela es alcista, o sea que es positiva, es decir que el activo está subiendo, es verde y obviamente es rojo cuando está cayendo. Cuando la vela es verde, la apertura de la vela es en la parte inferior. ¿Qué dice esto? Que la vela abrió aquí, abrió en la parte inferior y cerró aquí, en la parte superior. Y la sombra, en el transcurso del tiempo que la vela estaba recorriendo, sea 1 hora, 4 horas en ese periodo, que vemos la gráfica, el precio osciló entre este punto y este punto. Es decir, que abrió aquí, cayó hasta aquí, recuperó. Cuando recupera, se forma la sombra. Subió hasta aquí y regresó y cerró aquí. Por eso son las sombras. Entonces, cuando es positiva, la apertura es la parte de abajo y el cierre es la parte de arriba de la vela. Cuando la vela es negativa, la apertura es al revés. La apertura es arriba y el cierre es abajo. Igual la sombra abre en la parte de arriba. Puede que la haya abierto aquí, se haya sido positiva en algún momento, recuperó y cayó. Cayó hasta aquí y luego subió. Cerró aquí. Vamos a verlo en la gráfica en la parte técnica. Ok, aquí estamos en el gráfico. Lo voy a colocar en gráfico de 1 minuto para que se generen la mayor cantidad de velas mientras explico. Voy a ser claro con esto. Las sombras
se consideran resistencias o soportes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el precio, esta vela ya cerró aquí, todo este trayecto de aquí hasta aquí es una resistencia. O sea que para que rompa esa resistencia tiene que caer, cosa tiene que tener fuerza el movimiento. Si se fijan, no. Esta vela abrió aquí arriba y cerró aquí. Pero antes de que cerrara cayó hasta aquí. Fíjense que aquí intentó romper esa sombra, esta sombra, con todas estas velas. Llegó hasta este punto que coincide con esta sombra. Igual aquí. Pero no pudo romper. Entonces, esto es un punto de entrada. Si no puede romper esta sombra, por más que lo intente, el precio va a corregir al alza. Ahora, cuando funciona al revés, que la sombra en la parte superior, como aquí, aquí, voy a colocar una línea aquí y vamos a analizar este trayecto nada más. Desde aquí hasta aquí. Aunque esta sombra es pequeña, mientras más larga sea la sombra, más fuerte la resistencia. Entonces, para que pueda romper el alza, debe romper con fuerza, como hizo aquí, con esta vela. Voy a enseñar algunos patrones de la vela y le voy a dar una guía para que la puedan leer sin ningún indicador, solamente con los patrones de las velas. Soporte y resistencia se puede operar, solamente hay que ver el volumen y las velas. Hacer tu análisis, marcar su soporte y su resistencia, voy a mostrar en una hora. Voy a colocar el gráfico. Miren aquí. Para que rompiera esta sombra,
toda esta sombra tuvo que caer con fuerza. Es todo el tiempo que tuvo que transcurrir para poder romper esta sombra. Aquí la rompió y luego rebotó aquí 2 veces, 2 puntos. Aquí y aquí. Mientras más larga sea la sombra, más fuerte es. Fíjense, esta sombra que está aquí en la parte superior se convierte en una resistencia. Igual aquí. Esto se convierte en un soporte. Cuando rompe el soporte, viene a buscar la otra punta en la parte de abajo. Como aquí. ¿Ven que coincide con esta resistencia de aquí? Perdón, con este soporte. En los patrones de las velas ya lo vamos a ver. Le voy a dar una guía. Esta vela ya vamos a la presentación. Ya. Entonces, ya sabemos que cuando la vela alcista, el precio de apertura es la parte inferior y el cierre es la parte superior de la vela. Cuando la vela es bajista, el precio de apertura es la parte superior y el precio de cierre es la parte inferior. Y estas son las sombras o mechas. Aquí hay un patrón. Se llama vela de onda alta. Voy a acercar un poco esto. Este vendría siendo la forma de la vela. Se llama velas de onda alta. Esto es un patrón de indecisión con una tendencia neutra. Fiabilidad medio. Es un pequeño cuerpo real blanco o negro. Cuando dicen blanco se refieren a verde. Cuando dicen negro se refieren a rojo. Con sombras tanto en la parte inferior como en la parte superior. Muy largas. Ahí lo pueden ver. Puede aparecer tanto en parte alta como en parte baja de la tendencia. ¿Qué significa? Significa que hay un empate entre los alcistas y los bajistas. Los japoneses dicen que esta pauta en el mercado ha perdido el sentido de la orientación. Para simplificar, voy a explicar aquí la parte lógica.
viendo esta vela, suponiendo que esto es blanco, es decir, como ya dicen aquí, blanco en la guía, viene siendo verde, o sea, una vela alcista. Sabemos que las velas alcistas abren en la parte inferior y cierran en la parte superior. Entonces, la vela abrió aquí, y cuando abrió aquí puede que haya subido hasta aquí, y puede que haya recogido y caído, o viceversa. Cuando ya transcurre el tiempo de cada vela, no se sabe lo que va a pasar hasta que no cierre una vela. Si el tiempo no ha transcurrido en el precio de la vela no ha cerrado, puede variar mucho. Veamos esa vela aquí en esta gráfica. Cuando dice que se suele presentar en las partes altas de la tendencia, en las partes bajas, es los máximos de la tendencia, lo máximo que ha subido. Fíjense que se presentó aquí arriba, aquí, y es un patrón de indecisión. Quiere intentar romper el alza, pero no puede romper porque en vez de se consigue con ventas aquí, cae. Igual aquí. Y luego viene la caída. Vamos a verlo en la práctica. Busquemos una vela por aquí así. Aquí está una. Una gran sombra en la parte superior y en la parte inferior. Patrón de indecisión. Abrió en la parte baja y cerró en la parte alta. Que es una vela positiva. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser verde, puede ser roja. Fíjense que coincide con esta resistencia de esta vela y no puede romper. Y como no puede romper, cae. Aquí hay otra. Una sombra larga en la parte inferior y una sombra en la parte superior. Y un pequeño cuerpo. Se presenta en los máximos o en los mínimos. Entonces tenemos que este vendría siendo un soporte y este vendría siendo una resistencia. Al presentar de eso de aquí, sabemos que puede venir un cambio de tendencia. Las velas dicen mucha información, podemos ver todo eso sin ningún indicador. Solamente los patrones de las velas, soporte y resistencia. Más nada. Los indicadores lo que hacen es confirmarte el movimiento.
Vamos a la gráfica de nuevo. Ya saben, esta es una vela de onda alta. De todas formas voy a dejar la guía en la descripción, donde salen todos los patrones de las velas. Peonzas. También es un patrón de indecisión. Un pequeño cuerpo real blanco-negro con pequeñas sombras. Voy a cambiar esto que dice un pequeño cuerpo real blanco-negro por verde-rojo porque se confunde. Un pequeño cuerpo real verde o rojo con pequeñas sombras. Estas velas por sí mismas, aunque sí no transmiten información, casi siempre han de ser vistas en conjunto con otras velas o indicadores. Son sinónimos de que el mercado está perdiendo fuerza y nos están poniendo en aviso de que la debilidad o la tendencia. Los japoneses dicen que esta figura, que el mercado se está quedando sin resuello. Hay un empate entre los alcistas y los bajistas. Es decir, un equilibrio entre oferta y demanda. Y eso es lo que dice. Esta figura empieza a tener cierta importancia en punto de máxima tendencia, ya sea alcista o bajista. Puede ayudar a ponernos pistas sobre acumulación o distribución. Esto es lo que llaman cuando dicen que el precio se está achicando. O sea, no hay ni compras ni ventas. Hay una indecisión. Vamos a verlo aquí en... Fíjense que aquí las velas son mucho más grandes que aquí. Cuando se comienza a achicar el mercado, quiere decir que viene un cambio de tendencia. Aquí bastantes peonzas, varias. Y luego hay un cambio de tendencia. Veámoslo en la parte práctica. Ok, ya estamos aquí. Voy a borrar esto. Un indicador que nos ayuda a ver cuando el precio se está achicando son las bandas de Bollinger. Colocarlo en gráfico de 4 horas que se percibe mejor. Aquí. Y aquí. Voy a poner este marco. Esta es una peonza. Pequeño cuerpo con una pequeña sombra. Todas estas. Hay varias aquí. Veamos por aquí. Aquí también.
Aquí hay algunas. Vamos a seguir en la parte práctica. Vamos a la presentación. Doji. Este es un patrón también de decisión. Voy a ser breve, ustedes deben leer la guía. Es un patrón de decisión. Se identifica cuando la apertura y el cierre son iguales o prácticamente iguales. Es decir, el cuerpo es muy pequeño. Un doji clásico, hay diferentes tipos de doji. Este es el doji clásico. Es aquel cuyas sombras no son excesivamente largas e iguales. Por ejemplo, aquí y aquí. No voy a ir a la parte práctica hasta que ir avanzando en el curso. Considero que esta vela no tiene mucha importancia. Está el doji de piernas largas. También un patrón de decisión. Voy con el otro. Gran vela blanca. Este es un patrón. Voy a explicarlo aquí. De confirmación alcista. Es de fiabilidad alto. Una gran vela blanca, es decir, verde, es aquella que abre cerca del mínimo y cierra muy cerca del máximo, con una longitud de cuerpo real mucho mayor que las velas blancas habituales que se dan en dicha serie de precios. Para considerar que sea una gran vela blanca, estaría hablando de que debería ser al menos 3 veces superior a la media de las velas blancas habituales. Ejemplo, aquí es mucho, es como 4 veces más que cualquier vela de estas, de las velas anteriores. Voy a seguir leyendo aquí. La vela blanca nos está diciendo que la fuerza alcista tomó el control absoluto de la tendencia en detrimento de las fuerzas bajistas que han sido arrinconadas. Esta vela alcista por naturaleza no implica una señal de vuelta, pero en sí mismo encierra una gran información que nos ayuda a tomar decisiones. Esta vela confirman, como dice aquí, soporte, dándose un soporte de precio, ventana figuras previa o línea de tendencia. Cuando hablamos de línea de tendencia, hablamos de esta línea de tendencia aquí. Un soporte específicamente no tiene que ser recto, no, sino que puede, por lo menos esto es un canal, una línea de tendencia alcista. Cuando sale una vela como esta, la mitad de esa vela
sea, toda esa vela se considera como un soporte. Hasta la mitad de la vela se considera un soporte. Y después de que rompe la mitad de la vela, toda esta parte también se considera soporte. Aquí en la guía lo dice, vamos a verlo en la práctica. Este es gráfico de 4 horas. El gráfico de día. No voy a darlo aquí de 4 horas. Esta vela de aquí tiene un buen cuerpo y las sombras son muy pequeñas. Ok, entonces sabemos que la mitad de esta vela viene siendo un soporte. Lo intento romper aquí. Vine a buscarlo aquí pero no llegó. Y también vine a buscarlo aquí con estas dos. Pero tampoco lo puedo romper. En dado caso que rompa esta línea, que es la mitad de esta vela, aún todo esto actúa como soporte. Es decir, que el próximo soporte viene siendo aquí. ¿Por qué lo coloqué aquí y no lo coloqué aquí abajo? No. ¿Por qué coloqué la línea ahí y no la coloqué aquí abajo? No la coloqué aquí. Ya aquí hay varias líneas aquí puestas, no sé por qué. No lo coloqué aquí abajo. Porque aquí varias velas vinieron a buscar. O sea que todas estas velas se convierten en soporte de resistencia cuando se rompe una resistencia, se convierte en soporte. Y viceversa. Entonces, mientras más veces haya tocado esa resistencia y no lo haya roto, más fuerte se vuelve. Entonces, podemos decir que el próximo soporte de este movimiento aquí arriba, hablo de este movimiento. El próximo soporte, el primero es este. Y el segundo viene siendo este. Solamente tomando en cuenta esta vela. Y tomando en cuenta todas estas velas que vinieron a tocar. Si vemos en tiempo pasado, aquí en esta parte de aquí atrás, lo que pasa es que tendremos que ir muy atrás o tendremos que colocar la temporalidad de días. Coloquemos temporalidad de semana. Ven todas estas velas que están aquí.
Ven estas velas que están aquí. Eso hace fuerte ese soporte o resistencia. Porque fue y lo tocó varias veces en semana. Voy a colocarlo en 4 horas igual como estaba. Es decir que para que el precio caiga de aquí, debe romper estos dos soportes. Este y este. Entonces, tendríamos para ver una operación 2 puntos de entrada aquí. Uno más o menos arriba del soporte para que lo toque. Y otro, por ejemplo, por aquí. En dado caso que venga y rompa este, entonces ya lo voy a hacer. Okay, ya. Yo colocaría una orden aquí. Y colocaría mi stop aquí. Obviamente esta vela también tiene la magnitud de esta. Entonces aquí iremos poniendo. Este también sería un soporte. Y este también sería un soporte. Lo voy a colocar aquí. Más o menos que viene a tocarlo varias veces. Entonces, para que caiga todo esto, tiene que romper 4 soportes. Colocaré mi stop aquí. Y mi take profit lo voy a colocar aquí porque está haciendo un rango ahorita. Y podemos colocar otra entrada en dado caso que siga cayendo. Aquí. Igual colocamos el stop aquí y el take profit aquí. Ya depende de ustedes cuántas entradas quieren hacer para promediar de esa entrada. Voy a eliminar todo esto. Ya. Estas flechitas son por la operación que se hizo. Voy a quitar esto, cerrar esto. Vamos a la gráfica, a la presentación, perdón. Considero que esa vela es importante. La iremos viendo en la práctica, pero es necesario que lean el libro. Por lo menos la gran vela negra funciona exactamente igual que la vela blanca, pero de forma invertida. Obviamente está alcista y este bajista. No voy a explicar más sobre las velas. Voy a explicar soporte y resistencia que la hemos estado viendo ahorita. Un soporte es un nivel de precio en el que históricamente había una cantidad significativa de demanda, lo que impide que el precio
del activo caiga por debajo de ese nivel. Se considera que un soporte es una barrera psicológica donde los compradores superan a los vendedores, lo que resulta en un rebote del precio hacia arriba. Los soportes suelen formarse en áreas donde el precio ha rebotado varias veces en el pasado, creyendo un nivel de referencia claro. Cuando el precio se acerca a un nivel de soporte, los traders pueden esperar un rebote alcista o una reversión de la tendencia bajista. Vamos a verlo en la parte práctica. Vamos a la gráfica. Voy a marcar aquí. Como vimos con la vela, ya podemos decir que esta mitad de esta vela es un soporte. Voy a marcarlo. Esta es la mitad de la vela. Si esta es la mitad de la vela un soporte, entonces podemos colocar una línea ahí. Vino, tocó este soporte, no lo puedo romper. Lo vino, lo busco aquí, tampoco lo puedo romper. Lo tocó dos veces más, no lo puedo romper. Entonces, mientras más veces toque el soporte, más débil se vuelve. ¿Qué pasa? Que si voy a colocar, si este es el soporte, entonces esta sería la resistencia que debe romper. ¿Qué debe hacer? Debe, si yo lo busco aquí, debe hacer esto. Debe romper esta resistencia. Si la viene y sigue buscando ese soporte, en algún momento lo va a romper. Obviamente, estamos hablando de este trayecto, de este tramo aquí. De este tramo. Lo que dije sobre el soporte es que mientras más veces en la parte en la anterioridad haya tocado ese soporte, más fuerte se vuelve. Ya, qué barreto. Entonces lo vimos ahorita en semanas. Entonces aquí es que el cuadro se vuelve muy pequeño. Aquí está el soporte. Lo busco aquí, o sea que este soporte fuerte lo tocó varias veces con anterioridad. Obviamente hablando de este tramo, pero también en 4 horas, es lo que está pasando ahorita, lo está buscando y lo quiere romper. Si en dado caso no puede romper este soporte, ya sabemos que el próximo soporte vendría siendo aquí. Si rompe la resistencia, que es esta de aquí, rompe aquí, ya sabemos que si el precio en algún futuro tiene una caída, sabemos que este soporte es fuerte y este también, porque lo fue y lo tocó gran cantidad de veces. O sea, esto se convierte en pasado.
y lo que viene es futuro. Mientras mayor cantidad de veces lo haya tocado en el pasado, más fuerte se vuelve ese soporte. Voy a eliminar todo esto. Vamos a la presentación. Entonces hacemos que un soporte es un nivel de precio en el que históricamente había una cantidad significativa de demanda, lo que impide que el precio del activo caiga por debajo de ese nivel. Vamos a ver ahora sobre resistencia. Una resistencia es un nivel de precio en el que históricamente había una cantidad significativa de oferta, lo que impide que el precio del activo suba por encima de ese nivel. Se considera que una resistencia es una barrera psicológica donde los vendedores superan a los compradores, lo que resulta en un retroceso de precio hacia abajo. La resistencia suele formarse en áreas donde los precios han retrocedido varias veces en el pasado, creando un nivel de referencia claro. Cuando el precio se acerca a un nivel de resistencia, los traders pueden esperar un retroceso bajista o una reversión de la tendencia alcista. Vamos a la gráfica un momento. Ya sabemos que aquí hay un rango, lo voy a colocar en 1 hora. Aquí hay un rango, un soporte y una resistencia. Esto vendría siendo el soporte y más o menos por aquí se hace un promedio de la vela. No es exactamente preciso y esto vendría siendo la resistencia. Entonces, lo ideal es comprar aquí lo voy a colocar verde. Compramos aquí abajo en este soporte y vendemos en esta resistencia. Compramos barato y vendemos caro. Obviamente, para saber si el precio en algún momento va a romper esta resistencia, tenemos que ver la gráfica de una mayor temporalidad, por ejemplo 4 horas. Por ejemplo, esa línea la hicimos ahorita en 1 hora. Fíjense que está casi en el centro de esta vela, que es la que hemos estado viendo ahorita a través a lo largo del video. Puedo mover esto un poquito más hasta aquí y esto un poquito más hasta aquí para ser más preciso. Para que rompa esto tiene que tener mucha fuerza. Y cuando hablo de fuerza hablo de volumen. Volumen de personas comprando. Voy a colocar el volumen. Si se fijan aquí, en esta barra, voy a abrir esta parte de datos.
Aquí ventana de datos. Si nos posicionamos aquí, por ejemplo en esta vela, podemos ver aquí el volumen de transacciones que tuvo esa vela. Obviamente, mientras mayor sea el volumen, más personas compran, más fuerza tiene el movimiento. Ahí lo podemos ver. Volumen 19.900K por redondear. Y podemos ver esta vela aquí. Solamente tiene 4.000, esta tiene 19.000. Esta 19.900. Es decir, que para que rompa esta vela, debe existir un volumen fuerte. Y no lo tiene, no lo ha tenido. Por lo menos aquí lo intentó romper y tuvo 17.303. Rechazó el precio. Llegó hasta aquí pero se devolvió. Hubo un fuerte rechazo. Es decir que aquí arriba alguien tomó ganancia. Toda esta parte de aquí había orden de venta y las personas tomaron ganancias de aquí. Para que siga el movimiento alcista, no, que sigue desde este punto, para que se dé, debe poder romper esa resistencia. Voy a colocar el indicador de la banda de Bollinger, solamente para ver cuánto se ha achicado el precio. Mientras más unida está en esta banda, en la parte superior de esta banda y la parte inferior, quiere decir que el precio se está consolidando, se está achicando, para romper al alza o a la baja. Si fijan aquí, miren todo lo que se achicó aquí. Y rompió el alza. Aquí todavía no se ha achicado lo suficiente. Para que se achique tienen que haber velas pequeñas, como la vemos que vimos ahorita en la presentación. P11 o doji. Por eso la importancia de las velas. Los demás indicadores lo que hacen es confirmarte lo que está pasando. Pero si no tuviésemos este indicador que acabo de colocar, solamente por estas velas pequeñas, ya sabemos que el precio está consolidando. Y aquí todavía no ha pasado eso. Y si no tuviésemos el volumen, también lo podemos saber. Solamente soporte, resistencia y las velas. Más nada. Los demás indicadores son para confirmar el movimiento. Igual que esta sombra de aquí, ya saben que también es una resistencia. Es decir, que es romper esta línea y esta sombra. Con fuerza de romper esto. Tanto la línea como la sombra. Si no puede romper esto aquí, es decir, aquí. Si no puede romper eso con fuerza, va a seguir lateralizado aquí. Vámonos a la gráfica.
Esto lo estaba aplicando ahorita mientras estábamos en el gráfico. La resistencia se convierte en un soporte y el soporte se convierte en resistencia. Entonces, ya eso lo vimos en el gráfico. Voy a aplicar los canales. Lo más básico, el horizontal. Voy a aplicar el canal ascendente y el canal descendente. Canal horizontal o lateral, como el que tenemos ahorita en la gráfica. Un canal horizontal o lateral es un rango de trading, muestra un periodo de consolidación en que los precios fluctúan dentro de un rango definido. En este tipo de canal, tanto la línea de soporte como la línea de resistencia son horizontales. Puede haber varias variaciones en la amplitud del rango, pero en general los precios oscilan dentro de un rango relativamente estrecho durante un periodo de tiempo. Los niveles de soporte y resistencia pueden identificar máximos y mínimos históricos. También lo hemos estado viendo ahorita en la gráfica. Niveles psicológicos, números redondos y análisis de volumen. Cuando hablamos de números históricos, ejemplo, Bitcoin, un número histórico 50.000, 49.500, o sea, los que son números redondos o que han sido históricamente soporte o resistencia. Digamos que las personas cuando colocan una orden de take profit o de stop no colocan 54.432, no, 54.500. Entonces, digamos que es un soporte o una resistencia psicológica. Los niveles de soporte y resistencia pueden ser más fuertes cuanto más veces hayan ido probados y confirmados en el pasado. También expliqué eso. De igual forma, cuando busca romper una resistencia o un soporte, mientras más veces lo toquen, más débil y vulnerable se vuelve. También lo expliqué. Vamos a la gráfica un momentico. Voy a mostrar un canal horizontal o lateral. Si ven, este canal es muy similar al canal que tenemos ahorita en la gráfica. Viene un movimiento alcista. Intentó romper aquí, pero no pudo. Está lateralizado aquí. Miren la magnitud de esta vela y aquí se rompió. Y esta sombra, miren el rechazo aquí arriba. Vamos al gráfico. Quiero que quede claro que puede que siga su tendencia alcista o puede que caiga. Depende de las noticias que pasan en el mundo, los fundamentales. Más adelante explicaré eso. El análisis técnico solamente nos sirve para tomar el mejor precio de entrada y el mejor precio de salida. Como dice, todo depende de lo que pasó, de la historia, del pasado. El futuro depende de las noticias o de la proyección que se haga en el análisis fundamental. Entonces, como estamos obviamente viendo el presente y el futuro, no el pasado, tenemos que ver la noticia para saber qué es lo que va a pasar, cómo va a ser la proyección. Entonces tomamos decisiones en base a eso en el análisis técnico. Buscamos un buen punto de entrada y una salida para tomar la mayor ganancia. Vamos al gráfico.
Fíjense que es exactamente igual. Voy a quitar esta línea. Voy a cerrar esto. Obviamente eso es tiempo presente. No sabemos si esto no, no sabemos si esto va a ser así o va a ser así. Depende de la proyección que tengamos y de algunos indicadores. Y lo que comenté de los fundamentales de las noticias. Entonces voy a eliminar esto. Disculpen. Voy a ir a la presentación. Fíjense que es exactamente igual. Lo voy a acercar un poco más. Miren aquí y miren este. Entonces sabemos que esto es un canal. Mientras más veces lo haya tocado en el pasado, hablo como yendo de este marco de tiempo, sino hablo del pasado de aquí hacia atrás. Es decir, de aquí hacia allá. Pasado. Mientras más veces lo haya tocado en el pasado, más soporte se vuelve este soporte. Igual. Mientras más veces haya tocado en el pasado esta resistencia, más fuerte se vuelve hacia atrás en el pasado. Entonces ya sabemos que esto es un canal horizontal o lateral. Vamos a ver un canal ascendente. El canal ascendente muestra una tendencia alcista en el que los precios están aumentando. Este tipo de canal se forma trazando líneas de tendencia que conectan los mínimos crecientes, los máximos crecientes. La línea de soporte se divide conectando los mínimos crecientes, mientras que la línea de resistencia se dibuja conectando los máximos crecientes. Aunque la mayoría de los canales ascendentes son relativamente rectos, pueden presentar ciertas curvaturas, especialmente en mercados volátiles o durante periodos de consolidación. Cuando me refiero a pequeñas curvas, hablo de esto, que no es simétrico, es desigual. Igual esto viene funcionando la parte baja como soporte, la parte alta como una resistencia de este canal. Bien la magnitud con la que se la rompió ese canal y el tamaño de la vela. Vamos a la gráfica a ver si podemos conseguir un canal ascendente.
colocarlo en días. Colocarlo en 4 horas que se ve. Aquí hay un canal. Pero que eso también tiene, sí. Voy a buscar otra vez si consigo otro aquí más. El canal es descendente, pero aquí hay uno. Aquí hay uno. Entonces, las sombras casi nunca se toman para el canal o para soporte y resistencia. Bueno, que obviamente quieras ser muy preciso para abrir una operación. La parte del medio sabemos que es un soporte y bien la magnitud de saber. No tiene que ser preciso. Nunca es preciso. Si viene este canal está aquí, hasta la mitad de esta vela. Miren el soporte aquí. Justo en el centro de la vela. Ya sabíamos que esto era un soporte. Y eso es un canal desigual. Voy a eliminar todo esto. Vamos a la gráfica de nuevo. Canal con inclinación desigual. Canal descendente funciona exactamente igual. Solo que el canal es descendente.
muestra una tendencia bajista, es que los precios están disminuyendo. Se forma trazando líneas de tendencia que conectan los máximos decrecientes y los mínimos decrecientes. La línea de resistencia se dibuja conectando los máximos decrecientes, mientras que la línea de soporte se dibuja conectando los mínimos decrecientes. Falsas rupturas. Al igual que los canales ascendentes, los canales descendentes pueden tener ciertas curvaturas en función de la volatilidad y la acción del precio. Es decir, que funciona exactamente igual que el ascendente y puede ser desigual como este, pero descendente. Vamos a la gráfica para buscar uno. Ya, colocarlo en días. Aquí hay un canal. No es exactamente preciso. Esto es una falta de ruptura. Siempre deben esperar que la vela cierre para poder tomar decisiones. Vamos a la gráfica, perdón, a la presentación. Ya tenemos 1 hora 15 minutos. Voy a dejar la guía de las velas en la descripción. El curso número 5 van a hacer todos los patrones en la gráfica, porque hay muchísimos. Lean la guía para que tengan mayor conocimiento de las velas. Utilicen en práctica soporte de resistencia. Intenten quitar todos los indicadores y probar solamente con las velas, soporte y resistencia, y después colocan los indicadores. Y cada indicador le va a ir confirmando lo que ya ustedes hicieron. Sin los indicadores hay menos cosas que distraigan. Entonces bueno, los dejo. Nos vemos en la clase número 5.